La oración al Padre Nuestro, mis hermanos, es algo que Dios nos ha enseñado, como lo hemos dicho durante todos estos domingos. La oración al Padre Nuestro ha sido enseñado directamente por Dios, por Jesús, así como Dios ha escrito en algún momento los mandamientos en piedra. La oración que nosotros tenemos delante de nosotros marca una especie de estructura de qué elementos debe estar compuesta nuestra oración. No quiere decir, como lo hemos dicho, que esta sea una oración solamente para repetirlo de principio al final sin sentido. No, está bien que nosotros la sepamos de memoria. Está bien que en nuestra oración nosotros citemos algún pasaje quizás de esta oración. Está bien, nosotros citamos muchos pasajes del Salmos mientras oramos. Citamos algunos pasajes de la Biblia mientras oramos. Esta no debe ser la excepción. No hay razón por la que nosotros no podamos mencionar estas palabras en nuestras oraciones. Pero lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta oración es todo lo que nosotros debemos de creer antes de orar. Como hemos visto, hermanos, esta oración está enseñada en el contexto del Sermón del Monte. Jesús está predicando en ese lugar. Él está exponiendo la palabra de Dios. Él está exponiendo, enseñando. Él está mostrándoles a su pueblo cuál es la voluntad de Dios en muchos aspectos. Y en cuanto a la oración, Él enseña de esta manera. Enseña de muchos temas. El Sermón al Monte es un tema realmente muy relevante. Dios quiera nos dé la oportunidad para que nosotros podamos escuchar y ver cada sermón, cada tema que Dios ha enseñado en ese lugar. Hoy nos estamos dedicando a la oración al Padre Nuestro. El Señor está enseñando a los discípulos y a toda la gente a cómo ellos deben orar. Inicio de esta oración hablándonos de cómo nosotros debemos de invocar y a quién invocamos en nuestra oración. Nosotros invocamos en nuestra oración a Dios Padre. A Dios Padre. Padre es lo que nosotros debemos de considerar como el elemento máximo de comunión. Como hemos mencionado la anterior semana, nuestra concepción o nuestra comprensión de Padre no debe de estar contaminada por la comprensión de Padre natural que nosotros conocemos. Porque muchos de nosotros hemos tenido quizás padres demasiado exigentes, demasiado estrictos, demasiado permisivos en algunos casos, demasiados contemplativos en algunos casos, en algunos otros padres que en algún momento nos han abandonado, padres que en algún momento nos han sobreprotegido. Entonces, nuestra comprensión de padre no debe de estar solamente en lo que nosotros conocemos como papás. Estamos hablando, es mejor y mayor que cualquier otro padre que nosotros conozcamos. Justo cuando tiene que ser justo. Misericordioso cuando debe de ser misericordioso. Amén. Atento, amoroso cuando Dios debe de ser amoroso. Muchas veces nosotros como padres no podemos calcular eso. Y es por eso que nosotros cometemos errores al criar a nuestros hijos. Nuestro Padre que está en los cielos no es así. Nosotros tenemos a un Padre perfecto, a un Padre que nos disciplina cuando tenemos que ser disciplinados, a un Padre que nos ama cuando nosotros tenemos que ser amados. Él es nuestro Padre. Él sabe cuándo usar el cayado y Él sabe cuándo usar la vara. Jesús les enseña a los que ellos deben de acudir a Dios como un padre, como un hijo busca a su padre. Ellos solamente tenían la comprensión de padre, pero de padre como nación, ¿no? El padre de nuestra nación es Jehová Dios, decían ellos. Pero ahora el Señor les estaba mostrando un padre no solamente de una nación, sino un padre que quiere tener con sus hijos relación y comunión personal con cada uno de ellos. Entonces hemos aprendido que la relación que nosotros debemos de tener con Dios es una relación íntima, infinita. Cuando tú te acerques, dice la Biblia, acércate a Él mencionándole Padre. Es verdad que nosotros en nuestras oraciones lo llamamos Señor, es verdad que nosotros le llamamos Dios, es verdad que nosotros le llamamos Rey, pero el Señor dice acércate a Dios con esa confianza, con la confianza que debe de tener un hijo al acercarse a sus padres. Padre, amén, Padre, Padre. Esa palabra, hermanos, en el inicio de nuestra oración marca o llena toda nuestra oración de una
confianza plena. Esa palabra, hermanos, es como que el inicio de cómo nuestra oración va a estar enmarcada. Nuestra oración dice que va a estar enmarcada en un aspecto de relación parental. Yo estoy teniendo comunión con Dios. Él ya sabe de qué cosas yo tengo necesidad antes de que se lo diga, porque Él es Padre. Él es mi Padre. Él ya sabe. Pero yo deseo decirle, yo deseo expresarle a ese Padre que ya conoce todo lo que me está pasando. Yo deseo exponerle porque yo confío en Él. Cuando nosotros iniciamos nuestra oración indicando o diciéndole al Señor Padre, levantando nuestras manos y diciendo Padre, hermanos, estamos arrodillándonos completamente ante lo que es Dios, y Él es Dios nuestro Padre. Y nosotros, hermanos, debemos de aprender a comportarnos como hijos. No quiero que me malentienda, pero la oración al Padre Nuestro, hermanos, difícilmente puede ser orada por una persona que no conoce a Dios en su plenitud. Lastimosamente, esta es una oración que se repite, discúlpeme, como loro, pero la oración al Padre Nuestro solamente puede ser orada por aquellas personas que han sido renovadas en su corazón, regeneradas. Solamente pueden orar la oración al Padre Nuestro los que tienen a Dios como su Padre, es decir, sus hijos. Porque nadie puede llamarle Dios a alguien que no se considera hijo para sí. Ahora, uno puede decir, pero pastor, todos somos hijos. No es así. No todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que por la fe hemos creído en Jesucristo, y por esa fe, unidos por esa sangre, es que nosotros creemos en Dios Padre. No todos son padres, no todos son hijos. Nadie puede decirle a Dios deliberadamente Padre, porque muchos, escuche bien, no se comportan como hijos. Entonces la condición para que yo me acerque a Dios como Padre es comportándome yo también como su hijo, el desear hacer la voluntad de Dios. Y muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, no hacen la voluntad de Dios y a veces deliberadamente quieren llamarle a Dios Padre. Ya habíamos dicho que si usted está caminando por la calle y de repente un niño se le acerca y le dice hola Padre, quiero que me lo compres comida, él no es su hijo. Él no es su hijo. Y usted puede mirarle y decirle, bueno, no eres mi hijo, no te conozco. Quizás fuera otra la manera de pedir, mire Señor, le cuento que hoy no estoy, he pasado por este lugar y tengo este problema y quiero pedirle ayuda. Bueno, quizás ahí nosotros le decimos, sí, yo puedo ayudarte, si es que tengo, si es que puedo, si es que no puedo. Amén. Entonces, escuche bien, no todos en nosotros en el contexto familiar nos pueden llamar hijos a nosotros. No. Solamente nos pueden llamar hijos a nosotros los que, han nacido de nosotros, viven en nuestro techo y hacen lo que nosotros les deseamos bien para ellos. Los criamos, los educamos, ellos se dejan criar, ellos se dejan educar y ellos pueden llamarnos a nosotros papá, mamá. Otros no pueden hacerlo. De la misma manera, hermanos, no todos pueden acudir a Dios como Padre, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos ese privilegio de venir en oración delante de Dios y decirle Padre. ¿Cuántos podemos el día de hoy decirle Padre a Dios? Pero este camino, hermanos, esta oración no está cerrada. Si tú quieres acercarte a Dios como Padre, Él está abriendo sus manos. Y Él está abriendo las manos. La Biblia dice que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando que usted venga y por la fe en Jesucristo usted pueda ser un nuevo hijo de Dios. Él lo está esperando. Que no está cerrado. Esto, bueno, yo no soy hijo y ahora me perdí para siempre. No, mi hermano, mi amigo, si usted quiere formar parte de la familia de Dios, acérquese a Cristo en arrepentimiento y fe.
No necesita otra cosa más. No necesitas cumplir ritos, no necesitas pagar una membresía, no necesitas ir a algún lugar alejado, cumplir algún sacrificio, no necesitas hacer nada. Cerca de ti está la palabra, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese mismo momento pasas a ser de muerte a vida, de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Ese mismo momento. No necesitas nada más. Cerca de ti está la palabra. Cuando tú vengas delante de Dios y le digas: Dios, yo estoy arrepentido y creo en Jesucristo, ese momento, hermano, pasas realmente y literalmente de muerte a vida. Y ese momento, solo a partir de ese momento, es que nosotros podemos acercarnos delante de Dios y llamarle Padre. ¿Cuántos el día de hoy podemos llamarle Padre? Amén. Amén. Pero la paternidad de Dios, mis hermanos, puede que en nosotros genere un exceso de confianza. Y es por eso que cuando nosotros digerimos la oración y cada palabra de la oración al Padre nuestro, nosotros nos vamos a identificar que cada palabra divinamente inspirada por Dios tiene un conjunto de normas y de reglas que nos marcan el camino adecuado para hablar con Dios. En la oración que Él nos enseña, lo primero que es, dice que nosotros debemos acercarnos a Dios diciéndole Padre. Lo segundo que dice, nuestro. Padre nuestro. Padre nuestro. Ese nuestro, aunque parezca, digamos, demasiado superficial, aunque lo decimos a veces sin sentido, ese nuestro nos está enseñando a que nosotros, hermanos, no somos exclusivistas. No somos los únicos hijos pensando que nosotros somos el centro del universo y a los demás que les muerda el perro, que les parta el 100, pero que les pise el tren, que les parte el 100, que yo solamente importo en esta vida. No es así. La oración genuina, o de la manera genuina en que nosotros nos acercamos a Dios, es acercarnos a Dios sabiendo que yo me acerco, pero también hay una comunidad, hay una familia juntamente conmigo. Él es no solamente Padre mío, Él es Padre nuestro. Y esa hermandad, hermanos, lo que es da esencia a nuestra oración. Cuando nosotros estamos conscientes y nos acercamos a Dios sabiendo que tengo un Padre, pero que también tengo una familia, me va a hacer consciente de que hay muchas personas que quizás están pasando por necesidades mayores que las nuestras. Cuando nos acercamos a Dios, hermano, muchas veces nos acercamos a Dios solamente con un pliego de peticiones. Y está bien que le pidamos, es bíblico que le pidamos. Pero cuando le pidamos, dice la Biblia, que nos recordemos que también hay otras personas que están quizás pasando peor que nosotros, que quizás tú estás orando por una necesidad, pero hay otras personas que tienen 3 o 4 necesidades mayores a las tuyas. El Señor te está diciendo: cuando te acerques a mí, ven y reconóceme como Padre, pero reconoce también que no estás solo en este mundo y que hay una comunidad de fe, hay una comunidad de hermanos. Por eso es que la oración al Padre nuestro dice: danos el pan nuestro. No dice dame mi pan, dice danos el pan nuestro. Dice perdona nuestras, plural, ofensas. No dice perdona solamente mi necesidad, mi problema, solo yo y yo importo. No, dice danos el pan nuestro, perdona nuestras deudas, y luego dice no nos metas en tentación. Hay una pluralidad. Siempre, hermanos, que nosotros nos acercamos a Dios, pensemos, hermanos, que estamos yendo delante de Dios, pero delante de Dios estamos Él y toda la familia de Dios. Somos parte de una familia. Somos parte de una familia que está criada en distintos barrios, en distintos lugares, en distintas zonas y muchas veces en distintas denominaciones. Tenemos un Padre. Amén. Y esa hermandad, hermanos, es la que nosotros debemos de cuidar. Debemos de cuidar nuestra hermandad. Y no, hermanos, sobrellevar lo que nosotros pensamos
encima de nuestra hermandad. Hermanos, el considerarnos de la parte de la familia de Dios es algo de lo que nosotros tenemos que sentirnos privilegiados, pero también tenemos responsabilidad de cuidar esta familia. Cuando en familia, como ustedes saben, entre hermanos, no siempre las cosas son de color de rosas. Aunque hayamos comido de un mismo plato, una misma comida, aunque hoy hayamos tomado una misma leche y aunque hayamos sido criados por una misma madre, un mismo padre, tenemos carácter distintos. Y a veces esos caracteres distintos nos hacen jugar malas pasadas. A veces uno es más sulfúrico, a veces el otro es más tranquilo, ¿no? Somos distintos, como hermanos somos distintos. Y a veces, hermanos, quieras o no, peleamos. Y eventualmente dice, bueno, estoy peleado, no quiero hablarle. Y no le contestas el celular, no le contestas. Pasa, hasta en las mejores familias pasa. Pero ahí la responsabilidad de otros miembros de la familia a poder nuevamente integrar a la familia. Porque la familia, hermanos, es el núcleo de la sociedad y Dios le da un énfasis amplio. Por eso dice nuestra, eres una familia. Entonces hay un tercer hermano o a veces un cuarto hermano o a veces el papá o a veces la mamá que hace que estas asperezas se vayan limando. Porque la hermandad entre familia debe de ser importante. Igual en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo nosotros somos y pensamos distintos. Les aseguro que en acá pensamos distintos. Eventualmente en este lugar, en este salón, en esta congregación, muchos de nosotros podemos pensar diferente a otro hermano. O a veces los hermanos mayores se enojan con los hermanos jóvenes. O los hermanos jóvenes con los hermanos mayores. O con los hermanitos más pequeños, con los niños. Puede haber esas diferencias. Pero hermano, debemos de cuidar el vínculo de nuestra familia. Entonces tienen que mostrarse, dice la Biblia, los aprobados. Dice la palabra del Señor que es necesario que haya disensiones en medio de nosotros. Mire, es necesario. ¿Para qué? Para que se muestren los aprobados. Para que un aprobado se levante y le diga, hermano, mire, no se haga problema. Si qué sé yo, se ha sentado en su silla. Yo sé, hermano, que esa silla le corresponde a usted. Que hay 20 años que usted se siente en esa silla. Pero hermano, ¿qué hace que se siente usted en una silla a la izquierda o a la derecha? Hay una persona que hace. En el cuerpo de Cristo, hermanos, somos igual. Somos de distintas denominaciones, somos de distinto carácter. Cada iglesia tiene un ADN. Cada iglesia tiene una forma, no sé cómo explicarlo, pero hay algo que se siente en cada familia, ¿no ven? Cada iglesia es igual. Cada iglesia es igual. Y nosotros debemos de respetarlo. Quizás, bueno, no estemos de acuerdo en algunas cosas que hacen, pero bueno, no, a fin de cuentas a Dios van a dar cuentas. Somos hermanos. Aunque seamos de distintas denominaciones, somos hermanos. El día en que nosotros nos reunamos con el Señor, la Biblia dice que Él es quien va a separar a la cizaña del trigo. Nosotros no, porque podemos confundirnos. Son iguales. La Biblia dice que Dios se va a encargar de separar a aquellos que son realmente sus hijos. Nosotros no. Nosotros ahora nos toca cuidar ese vínculo familiar. Tenemos un Padre nuestro. Si usted encuentra disensión en algún lugar, hermano, muéstrese como aprobado y cuidemos a la familia de Dios. Diga conmigo, cuidemos a la familia de Dios. La palabra del Señor nos enseña en bastantes lugares, voy a cortar el tiempo, nos enseña en muchos lugares que nosotros tenemos responsabilidad con nuestros hermanos. Debemos de gozarnos con los que se gozan y alegrarnos con los que se alegran y llorar con el que llora. Nos alegramos y como familia a mí me bendice que nosotros, bueno, recordamos el cumpleaños de alguien. También nos ponemos en oración cuando alguien está pasando por algún momento difícil. Y eso es lo que la Biblia dice. Gózase con los que se gozan y lloren con aquellos que están llorando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice así. Si alguno dice, yo amo a Dios
pero aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Entonces el Señor está hablando y dice, bueno, si alguien no entra en oración sabiendo que tiene una familia que necesita que oren por él, es que algo está entrando mal en su corazón. Si solamente en nuestras oraciones nosotros nos ponemos delante de Dios y solamente le pedimos a Dios nuestro pliego petitorio y nos olvidamos de nuestros hermanos en la fe, entonces estamos entrando con un corazón egoísta. Y aunque digamos que amamos a Dios, si no amamos a nuestros hermanos que realmente los vemos, dice la Biblia, ¿cómo es que podemos amar a Dios que no lo vemos? Entonces, hermanos, miren, la oración no solamente nos está mostrando cómo debemos acercarnos a Dios, sino también de qué manera, pensando en quién debemos de acercarnos a Dios en oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. Por todos los santos. Debemos de orar por todos los santos, no por los que se llaman santos, por todos nuestros hermanos de las iglesias, de las congregaciones, de nuestra congregación, orar por todos ellos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia menciona, hermanos, que nosotros al orar por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, es como que tenemos cierta deuda. Hay una deuda que pagar cuando nosotros no oramos por nuestros hermanos. La Biblia menciona que cuando Israel pecó en algún momento pidiendo rey para ellos, pidiendo rey, y como que excluyendo al profeta Samuel, lo quieren excluir y dicen, mira, todos tienen un rey, nosotros no. Todos tienen esto y nosotros no. Nosotros queremos un rey, danos un rey, danos un rey. Bueno, Samuel les advirtió, si ustedes quieren rey, les van a cobrar impuestos. Si ustedes quieren rey, les van a quitar a sus esposas, como las otras naciones. Si ustedes quieren rey, les van a cobrar esto, les van a pagar esto. Ustedes quieren, sí, queremos un rey, queremos un rey. Bueno, Dios dijo, dales rey. Hay un momento en que ellos se sintieron mal y dijeron, profeta Samuel, por favor, ora por nosotros si hemos pecado. Ora por nosotros si hemos descuidado al profeta de Dios y más hemos deseado un rey. Entonces Samuel les contesta en 1 de Samuel capítulo 12 versículo 23. 1 de Samuel 12, 23 le dice, así que, dice Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué dice el profeta Samuel? Que es un pecado el no orar por ellos. Samuel dice, lejos sea de mí ese pecado, que yo deje de orar por ustedes. Por eso cuando el Señor les enseña a orar, les dice, ustedes no solamente oren por ustedes, tienen una familia, es un Padre nuestro, es el Padre de la familia. Si nosotros no oramos por nuestros hermanos, Samuel dice que está en pecado. Yo no quiero ese pecado para mí, dice Samuel. Yo voy a enseñarles el camino, lejos esté de mí ese pecado. Tenemos una gran responsabilidad, mis hermanos, ante nuestro Padre. Es nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra familia. ¿Cuántos oran por nuestra familia? Amén. Ore por su familia, ore por su familia natural, ore por su familia espiritual, ore por el que le cae bien, ore por el que no le cae bien. Oremos por todos. Oremos por todos delante de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo segundo que dice, adelantándome un poco, lo segundo que dice, o lo tercero que nos enseña en esta palabra, si volvemos a nuestras Biblias, dice, Padre nuestro, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Que estás en los cielos. Mire, hermano, esta afirmación que realmente nos tiene que llamar la atención. Uno, es que venimos delante de Dios como Padre en confianza. Venimos delante de Dios no solamente pensando en nosotros, sino pensando en nuestra familia, en la familia de Dios.
Pero lo tercero que quiere que nosotros tengamos presente Jesús al momento de orar es que ese Padre sigue siendo el Dios de los cielos. Sigue siendo el Rey de los cielos. Ese Padre que está delante de nosotros en oración puede que a nosotros nos cause un efecto o un exceso de confianza, pero dice la Biblia que ese Padre al que nosotros estamos invocando con confianza, ese Padre está en los cielos. ¿Y qué nosotros tenemos que aprender cuando nuestro Padre está en los cielos? Nosotros aprendemos, hermanos, que nuestras oraciones están más allá de este planeta. Nuestras oraciones no solamente están dentro de lo que está este planeta. Hay un Dios, dice la Biblia, que mira desde los cielos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Absolutamente todo. Y ese Dios, hermanos, que está por encima de todo, ese Dios es un Dios soberano, es un Dios santo. El Dios que habita en los cielos es soberano y santo. El Salmo 115, versículo 3 dice: Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. ¿Dios está en dónde? En los cielos. Ahora, no es que Dios solamente habite en los cielos. Lo que los escritores nos están mostrando, que el Dios al que nosotros clamamos está por encima de todo lo creado, por encima de todo. Hermanos, cuando nosotros invocamos a Dios en oración, nos conectamos directamente con Él. No hay algo que pueda obstruir nuestra comunicación con Dios. Él está en los cielos y Él hace desde los cielos como Él quiere hacer. Lo tercero que aprendemos, hermanos, es que desde los cielos Dios muestra toda su omnisciencia. Dios muestra toda la plenitud de su poder desde los cielos. Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay otra cosa creada, dice la Biblia, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso, mis hermanos, que la oración al Padre Nuestro solamente puede orarlo una persona que ha sido regenerada y que sabe que hay un Dios que está sobre todos los cielos, un Dios que ante Él todas las cosas están desnudas y Él tiene los ojos sobre cada una cosa de lo que está pasando. Un Dios soberano, alto, sublime. Amén. Esa es la oración al Padre Nuestro. A pesar, hermanos, de nuestra confianza en la paternidad, sigue siendo Dios lleno de gloria y lleno de majestad. ¿Cuántos le dan gracias a ese Dios? Isaías 57 lo proclama. Isaías 57, versículo 15 dice: porque así dijo el alto y ¿qué? Y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito, dice, en la altura y la santidad, y con el quebrantado, humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito, Él habita en la eternidad, en lo íntimo, en lo más alto. Su nombre es santo. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 dice: la cual en su tiempo mostrará, dice, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora lea conmigo: el único que tiene ¿qué? Inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Estamos hablando, mis queridos hermanos, de un Dios que es mi Padre, pero que ese Padre, hermanos, sigue siendo Dios soberano que habita en luz inaccesible. Ese Dios soberano, Dios todopoderoso, hermanos, es llamado mi Padre. Entonces yo tengo que acercarme a Dios con confianza. Pero esa confianza no debe de convertirse en irreverencia.
esa confianza tiene que tener reverencia al acercarnos a Dios. Es Padre, pero es Rey de Reyes, Dios eterno, soberano. Y si voy a dirigirme a Él, lo voy a hacer y me voy a acercar con reverencia. ¿Cuántos dicen amén? Él es digno, digno de ser temido. ¿Acaso no dijo Jesucristo en algún momento? No teman aquellos que quieren, que pueden matar su cuerpo. No le teman a ellos. Teman a aquel que puede meter sus almas al infierno. A Él sí debemos de temer. Entonces mire, nosotros tenemos a un Dios, pero que yo me acerco a ese Dios con reverencia. Yo me acerco a ese Dios con temor y con temblor, pero con confianza. ¿Cuántos dicen amén? Eso solamente puede comprenderlo un corazón regenerado. Diga conmigo: Dios está en los cielos. Dios está en los cielos. Él es digno de ser temido. Él es digno de ser honrado. Él es digno de ser honrado. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. ¿Eso quiénes lo estaban proclamando? Los ángeles, los ancianos. Todo lo creado, hermano, se postra delante de Dios y le dice: a Él sea la gloria. Si todo lo creado, si los ángeles y todo lo visible e invisible se postra y le da gloria a Dios, cuánto más nosotros, que tenemos el privilegio de llamarnos hijos, no le vamos a dar a Él la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y nuestra alabanza. Nos acercamos a ese Dios. Nos acercamos a ese Dios a quien todos ellos se acercan con temor. Él no solamente es digno de ser temido, Él no solamente es digno de ser honrado, Él es digno de ser respetado. Diga conmigo: Él es digno de ser respetado. Digno de ser respetado. La Biblia menciona en Romanos capítulo 9 versículo 15, versículo 16, Moisés habla y dice de Dios como que Él tiene misericordia del que yo tenga misericordia, dice la Biblia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muchas veces, hermanos, escuchamos a la gente decir: bueno, si Dios existe, ¿por qué existe la pobreza? Si Dios existe, ¿por qué existe esto? Si Dios existe, ¿por qué no me ha curado? Si Dios existe, ¿por qué no ha escuchado mi oración? Mis hermanos, Él es Dios, digno de ser respetado. Él es Dios. Dice la Biblia: yo soy Dios y yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Por qué la gente como que se cree encima de Dios y le quiere pedir cuentas a Dios y le dice: ¿por qué tú? Mi querido hermano, es fácil. Él es Dios. Yo sé, hermano, que hay muchas cosas que a nosotros nos puede costar entender. Que nos duele cuando una persona parte, muere, nos duele cuando nosotros pasamos por una enfermedad, nos duele cuando nosotros estamos pasando por un problema. Pero mis hermanos, tienes que estar consciente que a ese Dios que te estás acercando tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Estamos acercándonos delante de un Dios digno de ser respetado. Su decisión tiene que ser respetada. Puede que esa decisión no nos guste o no nos agrade, pero sí nos conviene. Dios es Dios. Te repito, puede que la respuesta de Dios no nos guste o nos desagrade, pero mis hermanos, sí nos conviene. Estás
en las manos de Dios tu Padre. Y ese Dios tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Y ese Dios, hermano, permite que pasen por las cosas que a ti realmente te convienen. Amén. La reverencia, hermanos, no debe excluir la confianza que nosotros tenemos en Dios. Pero tampoco la confianza no debe de eliminar la reverencia. Como hijos de Dios que somos, tenemos que tener el equilibrio perfecto de acercarnos a Dios con confianza y con reverencia. Ambas cosas juntos. Veneración y amor al momento de nosotros acercarnos a Dios. Amén. Él es Dios. Pero ese Dios es mi Padre. Él es mi Padre. Pero ese mi Padre es Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 y versículo 2 dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Reflexiona en lo que tú vas a decir. No seas presuroso en lo que vas a hablar con Dios. Reflexiona en esta oración antes de ser mencionada. Amén. Él es Dios. Hermanos, solamente las 3 primeras de esta palabra nos colocan a nosotros en el lugar que debemos de estar a la hora de acercarnos a Dios. Nos coloca en el lugar exacto antes de orar. Y ya antes de orar, hermano, esta oración condiciona todo lo que tú le vas a pedir. Permea todo lo que tú le vas a decir. Saber que es un Padre que tiene cuidado de ti. Saber que te estás acercando con una familia o por una familia. Y saber que ese Padre también es el Dios que está en los cielos, que gobierna sobre todo lo gobernado, que Él pone y quita reyes, que Él es Dios soberano, que Él da y quita la vida, que Él salva y mete al infierno. Él es Dios. Esta oración, hermanos, nos pone en el lugar exacto para que nosotros empecemos a pedirle a Dios. ¿Por qué le digo que esta oración no puede mencionarla una persona que no ha sido regenerada? Porque la persona que no ha sido regenerada no le va a pedir a Dios que se haga su voluntad. Le va a pedir que se haga la voluntad de Él. Esta persona no va a pedir por el pan para que todos tengan pan. Esta persona va a pedir solamente por su pan, solamente por su metro cuadrado, y se olvidan de los demás. Amén. Nosotros que tenemos el privilegio de ser lavados por esta sangre preciosa, acerquémonos con confianza delante del trono de la gracia. Nuevamente nosotros vemos: acércate con confianza, pero estás entrando al trono de la gracia. Amén. Concluyo con esto. Jeremías lo dijo: entonces, cuando tengas esto en tu mente, entonces me invocaréis, dice, y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré. Amén. Y me buscaréis, y entonces me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, cuando tú te acerques a Dios como tu Padre nuestro y que Él está en los cielos, entonces, dice el Señor, vas a venir a mí, vas a hablar y yo voy a escuchar. Porque esa es la oración que a Dios le agrada, que reconozcamos al Señor a quien nos estamos acercando. Como ha visto, hermano, esto no es una oración para repetirla como loro y para que nuestras penitencias sean perdonadas. Esta oración es una oración para ser meditada, para que nosotros no solamente pidamos de esta manera, sino para que nosotros vivamos de esta manera. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor.
Mis hermanos, tenemos toda la libertad de Dios como sus hijos para llamarle Padre. Amén. Acerquémonos a Dios así. Puede que de manera natural tú no sientas la confianza de levantar este nombre y de llamarlo a Dios Padre, por dos razones. Una, porque quizás no te consideras que estás haciendo la voluntad de Dios y por ende no te consideras hijo de Dios. O dos, porque te estás acercando a Dios como Padre pensando en los padres naturales y normales. Hermano, quiero que te excluyas de esos pensamientos y te acerques a Dios como tu Padre. Todos tenemos necesidades. Hermanos, hay necesidades que nos afligen, que realmente nos sacan lágrimas. Hay necesidades que nos afligen, que muchas veces nos quitan el sueño. Hay enfermedades que nos afligen, hermanos, que muchas veces nos causa preocupación extrema, estrés, depresión. Pero hermano, acércate en este día a tu Padre que tiene cuidado de ti. Reconócelo en todos tus caminos. Y yo te aseguro que Dios está escuchando tu oración. Y el sufrimiento y el momento difícil que nosotros estemos pasando, llámese cualquier problema, hermano, Dios tiene el control de eso. Dios tiene el control de nuestras vidas. En sus manos estamos. Amén. ¿Cuántos nos podemos acercar delante de Dios como Padre? Levante su mano y dígale: Padre, papito, Padre bueno, Padre nuestro, que estás en los cielos y gobiernas sobre todo lo visible e invisible. Me acerco a ti como tu hijo. Soy tu hijo. Tú eres mi Padre. Hable con Dios. Habla con tu Padre. Habla con el Padre que nunca te va a decir que no tiene tiempo, que está ocupado, que más tarde te va a atender. Estamos hablando con el Padre que deja las 99 para venir con nosotros. Dile: Padre, Padre, papito, Abba Padre. Nos acercamos, Señor, a ti en oración. Señor amado, sabiendo, Dios amado, que tú eres nuestro Padre y que tienes cuidado de nosotros. Nos acercamos, Señor, a ti en oración, sabiendo, Señor, que no estamos invocando a ningún apóstol, no estamos invocando, Señor, a ningún ángel, no estamos invocando el nombre de alguna iglesia, no estamos invocando, Señor, el nombre de algún pastor. Señor, invocamos tu santo y precioso nombre. Invocamos tu nombre, Señor, en nuestra oración. Atiende, Señor, a mi clamor. Atiende, Padre, a mi oración. Gracias por estar conmigo. Señor, sabemos que como Padre tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y de todas las cosas que estamos pasando. Dios mío, queremos entregarte, Señor, una vez más todas nuestras cargas, nuestras aflicciones, Señor. Queremos entregártelas, Dios mío, a ti, que tú tienes el control, Señor amado, desde los cielos, que nada se te puede escapar, Dios mío, que ante ti todas las cosas están desnudas, Señor. Señor, venimos a ti, Dios alto y sublime, poderoso, lleno de gloria y de esplendor, teniéndote como nuestro Padre. Gracias por todas las cosas que nos das y gracias, Señor, por aquellas cosas
que no nos das. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos a ti, Padre, y te damos las gracias por los siglos de los siglos. Todos juntos decimos amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano.